Bueno chicos, este es el tema 8 de su curso referente a nomenclatura de aldehídos y cetonas, que son dos familias nuevas que vamos a ver, así que les recomiendo que tengan a la mano su libreta y lápiz para tomar apuntes. Lo primero que hay que saber sobre los aldehídos y cetonas es que tienen en sus estructuras este grupo que está aquí, este grupo funcional que se llama carbonilo. Es carbono, doble enlace, oxígeno. Y aquí muestro un ejemplo de un carbonilo. No importa que la posición del oxígeno esté arriba o abajo o a un lado del carbono. Aquí le puse horizontal, aquí le puse vertical, pero es exactamente lo mismo. Carbono, doble enlace oxígeno, carbono, doble enlace oxígeno. Y esta estructura corresponde a un aldehído. Te muestro aquí otra estructura, abajo. Tengo también un carbonilo, solo que esta estructura corresponde a un acetona. Te doy unos segunditos para que observes las dos estructuras, veas en qué se parecen y qué tienen de diferente. ¿Ok? Entonces, aldehídos y cetonas estamos diciendo que tienen en sus estructuras carbonilos, carbono doble enlace oxígeno. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos familias de compuestos? Me regreso para que veas una vez más las dos estructuras y veas cuál es la diferencia. Además del número de carbonos de las cadenas, obviamente. Ok, si pudieron observar, encontramos que los aldehídos, el carbono del carbonilo, está en una orilla de la cadena, en un extremo de la cadena, y está unido a otro carbono y a un hidrógeno. Por otra parte, las cetonas tienen su carbonilo en el interior de la cadena, ¿sí? Están entre la cadena unidos a otros dos hidrógenos, perdón, a otros dos carbonos, ¿ok? Esa es la diferencia entre aldehídos y cetonas, que ambas tienen un carbonilo, es lo que tienen de similar. La diferencia es que en los aldehídos siempre va a estar en un extremo o en una orilla, y en las cetonas siempre va a estar adentro de una cadena. Y en los aldehídos te muestro tres estructuras diferentes que representan el mismo compuesto. Son tres formas de representar el mismo compuesto. Aquí está el carbonilo, aquí tengo carbonilo y carbonilo. Si te fijas, estoy representando con amarillo los carbonos. Aquí hay 5 carbonos, aquí hay 5 carbonos y aquí también hay 5 carbonos. Los hidrógenos en blanco y los oxígenos en azul. Entonces, aquí tú puedes ver este carbonilo. ¿Qué está haciendo este hidrógeno? Pues no quedamos que era carbono doble enlace oxígeno. Bueno, este hidrógeno es este que está por acá, ¿sí? Solamente que aquí lo representé, aquí está de manera desarrollada la estructura y aquí está semi-desarrollada. Aquí estoy agrupando estos dos, pero yo ya sé que este CH es este CH que está por acá. Y te fijas en el tercero, ni siquiera aparece doble enlace, pero no significa que no esté. Yo ya sé que este carbono está unido no al hidrógeno, este oxígeno, perdón, está unido a este carbono mediante un doble enlace. ¿Ok? Entonces en los aldehídos el grupo carbonilo lo vamos a identificar como CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Ok? Y vamos a empezar a dar nombre a algunas estructuras de acuerdo a la regla Yupac. ¿Sí? Vamos a tratar de aplicar todo lo que ya sabemos sobre la regla Yupac, como identificar la cadena continua más larga, sin dejar fuera el grupo funcional que la caracteriza a esta estructura. Entonces, como aquí estamos hablando de aldehídos que tienen carbonilos, ese va a ser su grupo funcional principal. Y tengo que ubicar la cadena más larga, que es la que estoy aquí ahorita desplegando, ¿ok? ¿Por dónde voy a empezar a contar? ¿Por el extremo de la derecha o por el extremo de la izquierda? Pues bueno, obviamente que voy a empezar por la derecha porque por ahí está el carbonilo, que es el grupo de los aldehídos. Ok, tengo una cadena de 8 carbonos. Entonces, yo debo recordar que el alcano de 8 carbonos se llama octano. Tengo también radicales. Están ubicados en el carbón 2 un propil y en el carbón 6 un metil. Y voy a empezar a dar nombre con los radicales por orden alfabético. Yo sé que metil va antes que propil, entonces tengo un 6 metil, 2 propil. Y ahora, la cadena principal es un octano, viene de 8. Ahora, el aldehído. Decimos que el carbono, el carbonilo, siempre va a estar en una orilla. Y vamos a empezar siempre por donde está el carbonilo. Entonces, no vamos a decir que está en el carbono 1, porque este siempre va a ser el carbono 1. Entonces vamos a decir que la cadena principal es octanal. Ahora vamos a ver qué significa esto de octanal. Octan, ¿de dónde viene? De que son 8 carbonos. ¿Y de dónde viene al?
de este carbonilo, porque al es la terminación que vamos a usar para los aldehídos. Entonces los aldehídos terminan en al, ¿sí? Entonces la terminación va a ser alcanal. ¿Y qué significa alcanal? Octanal, propanal, hexanal, etc. Vamos a ver otro ejemplo. Identificamos el carbonilo, lo expresé diferente, pero es exactamente lo mismo, es el carbonilo. Identifico la cadena más grande, incluyendo obviamente el carbonilo, y voy a empezar a contar otra vez por la derecha porque por ahí está el carbonilo. Y en este caso tengo 9 carbonos y nonano es el alcano de 9 carbonos. Me va a servir esta raíz me va a servir para dar nombre a la cadena principal. Identifico que tengo 3 radicales. Entonces tengo en el carbón 3, tengo un propil, en el carbón 7 tengo un metil y en el carbón 2 tengo un fenil. Hay que recordar que el benceno cuando es radical se llama fenil, ¿ok? Empiezo a acomodar por orden alfabético. Va primero fenil, 2 fenil, 7 metil, 3 propil. Ahora voy a checar el carbonilo, ¿sí? No le pongo nombre, no le pongo número porque ya sé que es el carbono 1, ¿ok? Entonces es un nonano, de que son 9, y terminación al va a ser nonanal, ¿sí? Recuerda que la terminación de la cadena es alcanal. Alcan de alcano y al de terminación de aldehído. ¿Ok? Vamos a ver este otro. Aquí tengo que ver que tengo 2 grupos carbonilo, se vale, en cada uno de los extremos. Entonces mi cadena principal, obviamente, tiene que ser aquella donde están incluidos los carbonilos. Y voy a empezar a contar, aquí bueno, como tengo carbonilos en los 2 extremos, ¿por dónde empiezo a contar? Pues ahora sí, por donde está el radical más cercano. Entonces encuentro que por la derecha tengo un radical más cerca. Y tengo una cadena con 9 carbonos. Volvemos a decir que es un nonano. Va a ser la raíz. Identifico todos los radicales y veo que tengo propil en el 3, un metil en el 7, un ciclo, propil en el 6, ciclo porque está cerrado, y fenil en el 2. Por orden alfabético, ahora va primero ciclopropil. Entonces tengo 6 ciclopropil, 2 fenil, 7 metil, 3 propil. Y ahora la raíz, nonano, porque son 9. Entonces es nonano, y como tengo 2 carbonilos va a ser dial, ¿ok? Di de 2, al, pues 2 carbonilos. Aquí tengo un al y otro al, ¿sí? O sea, el grupo que lo hace llamarse al. Entonces es nonano dial, alcano dial, ¿ok? Y te dejo esta estructura de reto para puntos extras. Los primeros alumnos que la envíen correctamente tienen puntos extras para este bloque. Checa que tiene 2 grupos carbonilo. Ok, vamos a ver ahora las cetonas. En las cetonas el carbonilo está dentro de una cadena, como aquí. Son 2 formas de representarlo, pero es lo mismo. Aquí yo tengo carbono, doble enlace oxígeno, y aquí no se ve, pero aquí hay un doble enlace entre este carbono y este oxígeno, ¿ok? Entonces, CO es el carbonilo para las cetonas, y siempre hay que recordar que nunca va a estar en la orilla. Si estuviera en la orilla sería aldehído. Si está dentro de una cadena, se llama acetona. Vamos a resolver. Lo primero que tengo que hacer es identificar el carbonilo. Ya lo veo, ¿ok? Y la cadena principal, pues obviamente tiene que contener ese carbonilo de cetona. ¿Por dónde empiezo a nombrar? ¿Izquierda o derecha? ¿Quién manda, el radical o el carbonilo? Pues como estoy hablando de una cetona y su grupo funcional es carbonilo, pues manda carbonilo. Entonces voy a empezar a contar por donde tenga más cerca el carbonilo. Ese, en este caso, es el extremo de la derecha. ¿Ok? Entonces, como son 8 carbonos, el alcano de 8 se llama octano. Tengo los radicales, un metil en el 2 y un metil en el 6. Entonces, tengo un 2, 6 dimetil. Ahora, aquí sí importa dónde está ubicado el carbonilo. Con los aldehídos no importa porque siempre está en una orilla, pero aquí está dentro de la cadena. Y no es lo mismo que esté en la posición 4 que en la posición 3, que en la posición 7. Bueno, o en la posición, cualquier otra posición. Entonces tengo que decir dónde está, obviamente, este carbonilo. Entonces, la raíz es de 8 carbonos, octano. Y ona va a ser la terminación para las cetonas. ¿Ok? Entonces, esto va a ser 4-octanona. ¿Ok? Entonces, en las cetonas
La terminación o el nombre de la cadena principal va a ser alcanona. Alcanona de alcano y ona de cetona, ¿ok? Octanona, propanona, butanona, etc. Vamos con esta otra. Lo mismo, identifico el carbonilo y empiezo a contar por la cadena, perdón, y empiezo a numerar la cadena por el extremo que tenga más cerca el carbonilo. Tengo que checar que sea la cadena más larga, obviamente. Empiezo a contar por la derecha también. Y aquí yo observo que tengo 9 carbonos. Nonano es el alcano de 9 carbonos. Identifico los radicales, un propil en el 3, un metil en el 7. Por orden alfabético, primero va metil. Tengo 7 metil, 3 propil. Ahora, como decíamos hace un momento, sí importa dónde está ubicado el carbonilo. Aquí está en el carbono 2. Entonces voy a tener un 2-ona, ona de cetona. Y como nonano viene de 9 carbonos, entonces voy a tener una 2-nonanona. ¿Sí? Entonces, acuérdate que el nombre va a ser alcanona. Tenemos este otro. Aquí tenemos 2 carbonilos. Siempre identifícalos antes que otra cosa, porque es fácil que nos confundamos y pensamos que es un CH por ahí. Entonces, ya que los tengo identificados, la cadena principal tiene que contener, obviamente, a esos carbonilos. Entonces, esta es la cadena más larga que yo tengo. Y voy a empezar a contar por el carbonilo más cercano. Entonces este extremo tiene más cerca un carbonilo, que está a la izquierda, por ahí empiezo a contar. Tengo 9 carbonos, nonano es el alcano de 9. Otra vez voy a identificar o señalar todos mis radicales y veo que tengo en el carbón 7 un etil, en el 3 un metil, en el 4 ciclopropil, en el 8 fenil. ¿Ok? Por orden alfabético, pues primero va en este caso ciclopropil. Entonces tengo 4 ciclopropil, 7 etil, 8 fenil, 3 metil. Y ahora tengo que ver que tengo 2 onas. ¿Ok? Uno está en el carbono 2 y uno está en el carbono 6. Tengo 2 onas, diona. Entonces esta va a ser una 2,6 nonano diona. ¿Ok? Nonanodiona, de alcano diona. ¿Ok? Entonces recuerda, para cetonas es alcanona o alcanodiona y para los aldehídos es alcanal o alcanodial. ¿Ok? Y te dejo esta de reto. Y lo mismo, los primeros estudiantes que envíen correctamente el nombre de esta estructura se acumulan puntos extras para este bloque y es importante que antes que hagan cualquier cosa identifiquen los grupos funcionales.